muy buenos días. Bueno, hoy tenemos un acto un poco especial, ¿no? Con las 6 personas que están aquí, o que estamos aquí, pues pensamos que podíamos hacer hoy que tuviera una significación, pero sobre todo que fuera útil, ¿no? Que fuera útil. Y nos pareció que lo mejor que podíamos hacer era hacer un repaso a las normativas que tiene que ver con el tema del género, la normativa legal y cómo esta normativa legal incide en empresas, en entidades y en despachos. Y por tanto con Roberto y con Ernesto y con Carmen y con Montse y con Sara, pues pensamos hacer esto, ¿no? Que Montse Teruel y Ernesto, y Roberto nos harán un repaso rápido de las normas que tienen que ver con el tema de género en las empresas y entidades y despachos. Y después tenemos a 3 personas, 3 colegas que con sensibilidades diferentes, el mundo de la empresa, Ernesto, el mundo de los despachos, Carmen, y el mundo de las entidades, nuestra secretaria general, Sara, pues hará un pequeño coloquio y en un plazo de una hora y algo, pues intentaremos pues, recoger todo esto. Y nada más, Roberto. Roberto es nuestro presidente de la Comisión de Asesores Laborales y Economistas. Es la persona pues, que tiene una interlocución regular con el Ministerio y con la Seguridad Social, con la ayuda de Ernesto. Y bueno, es una comisión que poquito a poquito va cogiendo su perfil y su volumen. Y nada más, Roberto, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, pues retomando el hilo de lo que decía Valentín, vamos a intentar hacer un repaso sobre las últimas disposiciones y la normativa vigente pues, que nos afecta, digamos, en el tema este de la igualdad de género. Y para hacerlo, bueno, pues un poquito dinámico, lo que hemos pensado es el de ir contestando a esas preguntas que se nos ocurren a todos y que Montse Teruel, bueno, pues se encargará de ir respondiendo y acompañándolas, bueno, pues de unas diapositivas y una presentación que ella ha preparado al respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues para que no haya más dilación, se me ocurre que la primera pregunta que teníamos que hacer en relación con esto que sería si estamos en un nuevo escenario en el que hay que cumplir, bueno, pues con una serie de requisitos de acuerdo con la normativa de la Ley de Igualdad de Género. No sé si te parece, vas respondiendo ya a estas cuestiones. Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días a todos. Voy a compartir pantalla para que podáis ver el PowerPoint y vamos a ir contestando estas preguntas que amablemente nos va a ir haciendo Roberto, ¿de acuerdo? Un momentito. De acuerdo, aquí tenemos la presentación. A ver, en cuanto al tema de que si estamos en un nuevo escenario, a ver, hemos de tener presente de que es la normativa del Plan de Igualdad que la tenemos desde la Ley Orgánica del año 2007. En el año 2019, recordaremos que nos introducía esa obligatoriedad para que hubieran las empresas de más de 50 trabajadores en un periodo transitorio tenían que llegar a tener ese plan de igualdad, ¿de acuerdo? Ahora lo que nos está pasando es que en ese Real Decreto de 6/2019 ya no se introducían los planes de igualdad, cómo se tenían que realizar, tenía que haber un diagnóstico, qué contenido mínimo tenía que tener el plan de igualdad, ¿de acuerdo? Ahora, lo que nos pasa es que con estos reales decretos 901/2020 y el 902/2020 ya tenemos los mecanismos para poderlos llevar a cabo. Y además, como ya estamos dentro del periodo de las empresas de más de 50 trabajadores,
porque este año 2021 tienen que estar ya trabajando sobre ese plan de igualdad, porque el año 2022 ya entra su vigencia para presentarlo, ¿vale? Ya tenemos las herramientas para poderlos llevar a cabo. Hemos de recordar que la vigencia de los planes es de un máximo de 4 años, ¿de acuerdo? Y que aquellos planes de igualdad que se han realizado antes del 14 de enero del 2021, que es cuando entra el Real Decreto 901/2020 en vigor, ¿vale?, van a tener que adaptarse a lo que pone el Real Decreto. Y aquellas empresas que todavía no lo han presentado van a tener que realizarlo de acuerdo a lo que tiene la normativa del 901/2020. Sí. Monse, vamos a ver. Por lo que has dicho, en principio estarían obligadas aquellas empresas con plantillas superiores a 50 trabajadores. Para las que no tengan esta cifra de trabajadores, ¿hay ahora mismo alguna obligación o alguna disposición que haya que tener en cuenta? A ver, actualmente la normativa lo que nos comenta es que están obligadas las empresas de más de 50 trabajadores. Ahora bien, por convenio colectivo, los convenios colectivos nos pueden poner esa obligatoriedad de que sea para empresas indiferentemente del número, ¿de acuerdo? Y también lo que nos puede pasar es que por la autoridad laboral es la que nos puede establecer que realizamos ese plan de igualdad, ¿de acuerdo? También nos hemos encontrado que lo que serían las licitaciones públicas, la administración pública solicita a esas empresas que están en opción a optar a ese contrato que tengan preparado un plan de igualdad. De alguna manera, no es obligatorio, pero les ayuda a obtener esa licitación. Y también tenemos noticias de Europa, que es muy probable que ahí sí que nos dé una obligatoriedad para poder presentarnos a ese tipo de licitaciones en Europa. Es una medida que ahora está pensada para estas empresas de más de 50 trabajadores, pero nada nos hace pensar a futuro que puede ir a más. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo hay que realizar el cómputo de la plantilla de 50 trabajadores para que realmente se puedan sentir obligadas? Sí, esto es una buena pregunta. A ver, las empresas lo que tienen que tener muy claro, ¿de acuerdo?, es que van a tener 2 periodos a contar. Digásemos el 30 de junio y el 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Entonces, a 30 de junio van a tener que contar todos los contratos de trabajo que tengan en la empresa, independientemente de cuál sea, indefinidos, de duración determinada, tiempos parciales. Los tiempos parciales van a contar como una persona, ¿de acuerdo? Y aquellos contratos de duración determinada que se hayan extinguido durante ese semestre van a tener que valorar si han estado 100 días. Si han estado 100 días, entonces van a contar a esa persona dentro de ese cómputo. Y a partir de ahí, pues si ellos tienen 50 trabajadores ahí más, ya tienen esa obligatoriedad. ¿De acuerdo? ¿Y cómo funciona el registro de los planes de igualdad? ¿Cuál es el plazo y dónde hay que presentarlos? A ver, la norma lo que nos comenta es que ese registro va a ir se ha modificado, discúlpame Roberto, se ha modificado el Real Decreto 713/2010, ¿de acuerdo?, que era el reglamento para el registro de los convenios colectivos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en ese registro de convenios colectivos es donde se ha abierto un apartado para los planes de igualdad. Ahora mismo es en la página web del REPCOL, conocida entre nosotros, que ya podemos ver que las empresas han ido subiendo esos planes de igualdad. ¿De acuerdo? O sea, ese registro se va a llevar por la página web de los registros de los convenios colectivos. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que se va a registrar una vez que las partes firmen el plan de igualdad. Cuando me refiero a las partes, me refiero a la comisión negociadora de representantes legales de los trabajadores y la empresa. Y entonces,
en un periodo de 15 días hábiles lo va a poder depositar la persona que ellos designen para que lo presente. Estupendo. Y viene la parte fea, es decir, ¿cómo se va a sancionar el incumplimiento de la normativa y cuándo se puede entender que se ha producido este incumplimiento? A ver, la ISOS, que es la Ley de Infracciones y Sanciones del orden la LISOS, ¿de acuerdo? Ya se ha modificado desde el inicio y no cumplir la materia en planes de igualdad suponen unas multas de entre 626 a 6.250 euros, porque está considerada una infracción grave. ¿De acuerdo? O sea que los planes de igualdad, si se tiene la obligación de realizar, se deben realizar. Estupendo. Bien, entrando un poquito sobre... entrando un poquito sobre el contenido del Real Decreto, en cuanto al registro retributivo, ¿es solo para la empresa de más de 50? ¿Es para todas? ¿Qué información recoge y qué periodificación tendría? Vale, a ver, el Real Decreto 900/2020, ¿vale? Es un Real Decreto que incide en lo que sería la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, ¿de acuerdo? Entonces, este Real Decreto recoge lo que sería el principio de la transparencia retributiva. Para poder realizar este principio de transparencia retributiva, ¿de acuerdo? Lo que hace es tener unos instrumentos para que no haya, se puedan identificar las discriminaciones que pueden haber a nivel de salario. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta dos cosas. Lo que es la parte del registro retributivo, que es para todas las empresas deben llevar a cabo un registro retributivo independientemente del número de trabajadores que tengan, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de un registro retributivo, estamos hablando de que se debe ver cuáles son los valores medios de los salarios y las percepciones extrasalariales desagregados por sexo, ¿de acuerdo? Entonces, este registro retributivo, que repito porque es importante, es para todas las empresas, ¿de acuerdo? Tiene que estar a disposición de los representantes legales de los trabajadores. Ellos pueden solicitarnos desearía ver este registro retributivo. Estamos hablando de que es un registro retributivo anual, ¿de acuerdo? Y en aquellas empresas que no hay representación de lo legal de los trabajadores, si un trabajador solicitara este documento, solamente serían los valores porcentuales de los salarios lo que podría llegar a haber. ¿De acuerdo? Después, hay que tener en cuenta que para que esas empresas de más de 50 trabajadores, ¿de acuerdo? Si esos valores medios que se van a mostrar superan el 25%, se va a tener que, de alguna manera, razonar por qué está superando ese porcentaje, dado que estamos hablando de una medida para equiparar los salarios. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Una cosa que se me acaba de ocurrir sobre la cuestión anterior, Monse. ¿Cómo habría que tener en cuenta el tema de grupos de empresa para el cálculo del número de trabajadores de la plantilla? ¿Afectaría en alguna manera? En principio, para lo que serían los grupos de empresa, lo que te habla es de que estamos hablando de la totalidad de la empresa, ¿de acuerdo? No entraríamos a ver las empresas por individual, estamos hablando de la totalidad de la plantilla de la empresa. ¿Sí? Estupendo. Bien, vamos a ver, vamos a hablar de auditoría. ¿Quiénes están obligados a la auditoría retributiva y en qué consiste la auditoría retributiva? Vale,
Eso es lo que anteriormente quería comentaros de este Real Decreto 902. Tenemos por esa parte ese registro retributivo que es para la totalidad de las empresas, ¿de acuerdo? Y en cambio la auditoría retributiva la tenemos solamente para las empresas de más de 50 trabajadores. ¿Pero por qué? Porque es para las empresas que están obligadas a realizar el plan de igualdad, porque es una de las materias que se van a plasmar dentro de ese plan de igualdad, porque la auditoría retributiva no es más que comprobar si el sistema retributivo de la empresa está cumpliendo con ese principio de igualdad en materia de retribución, ¿vale? Y es una herramienta para ver si se está realizando ese sistema de retributivo equitativo, ¿vale? Y si no se está realizando, pues poder realizar todas aquellas planes o medidas para evitar, para corregir, para prevenir todos los obstáculos que haya en esa igualdad retributiva, que es lo que en sí el plan de igualdad, entre otras cosas, es lo que busca, ¿de acuerdo? Ajá. En el PowerPoint tenemos la información un poco más ampliada y aquí solamente estamos dando unos pequeños puntos para no... Sí, se trata de dar pinceladas, Monse. Pinceladas, ¿no? Exactamente. No estamos aquí ahora en una clase pura y dura. Exactamente. Se puede todo en el PowerPoint, está explicado. Bien, siguiendo con los cambios legislativos en materia de igualdad, el Real Decreto 3/2021 sobre la reducción de la brecha de género introdujo un nuevo complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, a ver, así como siempre estamos habituados a hablar de la brecha salarial en la empresa privada, bueno, en el ámbito en el cual somos activos, ¿de acuerdo? Pero también hemos de pensar que tenemos una brecha salarial en materia de pensiones, ¿de acuerdo? Pues porque por históricamente cuál ha sido el recorrido dentro de la vida y la carrera profesional de las mujeres que ha desembocado en esa, digamos, brecha salarial, ¿de acuerdo? Dentro de lo que son las pensiones. ¿Pero qué nos ha pasado? Teníamos un artículo en la Ley General de la Seguridad Social, teníamos el artículo 60, que recogía lo que era un complemento de maternidad solamente dirigido hacia las mujeres, ¿de acuerdo? Con unos porcentajes de incremento en las pensiones, ¿de acuerdo? Por hijo que tenían, ¿vale? Siempre y cuando su carrera laboral hubiera estado afectada. A raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Se estableció que esa medida, como solamente estaba enfocada, digásemos, a la carrera profesional de las mujeres, podía ser discriminatoria a la inversa, hacia los hombres. Con lo cual, con esta sentencia se abrió la puerta a que los hombres también pudieran solicitar ese complemento si su carrera profesional se había visto afectada por el condicionante. ¿Esto a qué nos ha desembocado? Que como todo, como Europa nos ayuda de alguna manera a legislar en nuestro país, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esto como ha hecho que en el Real Decreto de Ley 3/2021, ¿vale? Se ha modificado ese artículo 60, ¿de acuerdo? Considerando un complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género. Entonces, las pensiones a partir del 4 de febrero del 2021, ¿vale? Tanto un progenitor como otro, ¿de acuerdo? Van a poder solicitar ese complemento y ese complemento se va a revisar siempre y cuando se pueda ver que se haya visto perjudicada su carrera profesional. Y el tipo de pago de este complemento se van a dejar a banda esos porcentajes que tenían antes, ¿no? A partir del segundo hijo del 5, 10, 15, y van a ser una cantidad establecida de 378 euros por hijo, con un tope de 4 hijos. ¿De acuerdo? Ajá. Muy bien.
Siguiendo con otras medidas, las que se habían aprobado con el Real Decreto 8/2020 del 17 de marzo de medidas extraordinarias por el COVID sobre el plan Me Cuida, ¿siguen vigentes a día de hoy? Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como se ha, en el mes de enero del 2021, con el Real Decreto Ley 2/2021, que todos conocemos como el de la prórroga de los ERTEs, ¿no? O sea, ese Real Decreto lo tenemos unido a prórroga de ERTE, pero hay más. Entonces, una de estas cosas más es que también se ha prorrogado el Plan Me Cuida. El Plan Me Cuida, si hacemos un poco memoria, son aquellas adaptaciones tenía dos vertientes, ¿de acuerdo? La adaptación de la jornada, ¿de acuerdo? A raíz del COVID-19, ¿de acuerdo? O sea, no estábamos reduciendo, estábamos adaptando la jornada para que ese trabajador pudiera de alguna manera conciliar por temas de COVID-19, o la otra vertiente era las reducciones de las jornadas especiales, porque introdujo aquella reducción de jornada y hasta 100% de la jornada, siempre y cuando estamos hablando de un tema de COVID. No es un tema de otro cuidado. Estamos hablando de que ese cuidado está relacionado con el tema del COVID. En principio, esto está vigente hasta el 31 de mayo del 2021 y por lo que se está viendo está recayendo más en reducciones a nivel del género femenino que no pasa del masculino. Pero bueno, la ley está hecha para todos. O sea, tanto lo pueden solicitar hombres como lo pueden solicitar mujeres. Eso está claro. Muy bien. Una penúltima cuestión. ¿Qué nos puedes decir sobre la incidencia en la brecha salarial durante esta época de la pandemia? Vamos. A ver, sobre la brecha salarial, la propia Organización Mundial del Trabajo ya establece que todavía no hay datos suficientes para calibrar el impacto. A ver, es que el año pasado ha ido como ha ido, ¿de acuerdo? Entonces, lo que son datos no hay, ¿de acuerdo? Lo que sí que se advierte es que han sido las mujeres las mayores afectadas. Veníamos de una época en la cual la brecha de la salarial estaba como un poquito rebajando, ¿no? Había bajado un punto, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que sí que se está viendo es que en todas las crisis, normalmente la experiencia es que haya un repunte siempre y cuando no se apliquen políticas o medidas adecuadas. Pero ya te digo, Roberto, que el tema de la brecha salarial, hay estudios, hay estadísticas, pero todavía no hay datos muy concretos. El informe que se ha realizado últimamente es con estos datos. Muy bien, bueno, pues para terminar esta primera parte, una última cuestión sobre la nueva ley del teletrabajo. ¿Qué consideraciones deberíamos realizar desde la perspectiva de género sobre esta cuestión? Vale, hay que tener en cuenta que toda la normativa que está saliendo es muy sensible al tema de la igualdad de mujeres y hombres, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta sensibilidad que hay a la hora pues, de redactar, cuando leemos una ley y todo esto, la podemos ver reflejada también en esta última ley del teletrabajo y de la igualdad, porque se ha querido que esta ley no sea un mecanismo para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral. ¿De acuerdo? Ha sido una ley redactada para teletrabajar desde casa y se tiene que considerar que es teletrabajo aquellas personas que realizan más del 30% de jornada de forma regular en su casa, ¿de acuerdo? Pero no es un mecanismo de cuidado de familiares, como se puede decir el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores de reducciones de jornada y todo esto, ¿de acuerdo? Incluso la misma normativa
tiene en consideración en su artículo 8 que se debe evitar esa perpetuación dentro de la empresa, que haya esa perpetuación de roles y estereotipos, ¿no? Que vaya enfocado hacia las mujeres de esa empresa, ¿no? Que haya una corresponsabilidad. Y por ello, en los planes de igualdad, una parte se va a ver, ¿no? El porcentaje de mujeres que están dentro de esto y que se evite que el teletrabajo desemboque en que mujeres en casa, hombres en el despacho. En resumen. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Monse. Sigue con nosotros porque seguramente te van a hacer traslado de alguna otra cuestión. Pero vamos a abrir ahora bueno, pues, el debate un poquito más y vamos a dar ya paso a que tanto Carmen Sampayo como Ernesto Gómez y Sara Argüello pues, tengan digamos, su momento de intervenir y de bueno, participar en esta jornada con sus aportaciones. Invito desde ahora mismo a que bueno, pues inicie esta segunda parte Carmen Sampayo. Cuando quieras, Carmen. Ahora sí, perdón, perdón. Decía que como bien has puesto Monse en la teoría, yo creo que el plan de igualdad es una clara inversión para garantizar siempre los objetivos de una entidad, porque es un elemento estratégico que introduce en las empresas pues, formas innovadoras de gestión y además ofrece una imagen positiva. Yo creo que fuentes consultadas y planes de igualdad examinados en lo que se refiere a lo que es los despachos profesionales, todos coinciden. El punto de coincidencia es que el objetivo claro y prioritario de los planes de igualdad implantado en un despacho debe ser velar por la igualdad de oportunidades para conseguir lo que se llama la igualdad de méritos y conseguir retener el talento femenino. Yo creo que es la característica principal de los despachos profesionales. Luego Ernesto hablará desde las características aplicadas a las empresas, pero bueno, todo se centra que en los despachos hay que conseguir retener el talento femenino. Solo 6 fases caracterizan quizás a los planes de igualdad en los despachos profesionales, ¿no? Que es analizar el despacho y fijar un diagnóstico y hacer una encuesta, definir objetivos, ¿vale? Que el principal, todos coinciden que tiene que ser la retención de este talento femenino, la creación de un comité de igualdad, la elaboración de un plan conjunto con el área de recursos humanos, incluyendo también lo que son las categorías administrativas, una metodología en el seguimiento del plan y ya por último establecer un plan de formación y de concienciación. Tan importante como puede ser el plan de igualdad, también está instaurado lo que es un plan de protocolo antiacoso, que a diferencia del plan de igualdad, que su obligatoriedad se basa en el número de empleados, como ya ha expuesto Monse y Roberto, ¿no? Incluso la presentación a veces a concursos públicos o convenios, los protocolos de prevención del acoso son obligatorios en principio, y bueno, ahí Monse quizá y Roberto me pueden corregir, para todas las empresas, porque la obligación está implícita tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. Y además la Ley Orgánica que ya hemos mencionado, 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, dispone que las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos, ¿no? Por eso yo creo que las razones para contar con un protocolo antiacoso en el trabajo pues son 4. La obligación legal, que acabo de señalar, porque además es una herramienta de prevención de conductas de acoso, porque al realizarlo e implementarlo se ejerce un efecto disuasorio de determinados comportamientos, porque constituye una herramienta de protección a las víctimas y porque también previene sanciones, que también es muy importante. Simplemente, bueno, pues como estamos hoy en el día 8 de marzo, sí me gustaría distinguir los 2 tipos de acoso que se establecen, ¿no? Que son el acoso sexual y el acoso por razón de género, que el acoso sexual es aquel comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona,
¿vale? Y el acoso por razón de sexo se define como cualquier otro comportamiento realizado en función del sexo también de una persona con el propósito de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo, ¿vale? La manera que se puede llevar a cabo este acoso, pues suelen ser dos normalmente, ¿no? Chantaje o hostigamiento, porque el acosador bien ejerce un abuso de autoridad, o bien un acoso sexual ambiental, ¿no? Provocando un clima laboral hostil. Temática, e ir poco a poco pues, implementando todas las medidas que a veces, aunque no sean obligatorias, son altamente recomendables. Y nada, pues yo por mi parte creo que doy paso ya a Ernesto, tipificados como acoso, pero sí son comportamientos sexistas que entre todos podríamos incluso pues corregir, ¿no? Por mi parte ya está, Ernesto. Pues muchas gracias, Carmen. Yo, la verdad es que preparando un poquito de la intervención, daros por supuesto la enhorabuena a todos, yo decía, a mí el decreto 901 de planes de igualdad, yo que estoy acostumbrado a la normativa fiscal, me da la sensación de que transmite lo que hay que transmitir y es lo que creo que tenemos que transmitir a todos los compañeros que nos escuchan, y es que estamos en un proceso, no se trata tanto, Montse lo ha indicado muy bien, hay que cumplir, evidentemente que hay que cumplir, pero yo creo que en estos aspectos no se trata tanto del palo como de la zanahoria, que veamos todos cuáles son los beneficios del cumplimiento de todas estas políticas de igualdad de género, ¿no? Sin entrar en particularidades a lo mejor, que ese es el papel del gobierno de animarnos al cumplimiento, y como todos sabemos, pues el cumplimiento evidentemente pasa también dentro de un buen número de políticas por la sancionadora. Dicho lo cual, yo creo en esto. Voy a intentar compartir con vosotros también, por la gente que nos pueda escuchar, el palo. Y el palo, no sé si se ve, es este, que efectivamente pues quería compartir con vosotros que la Inspección de Trabajo, dentro de la habitualidad, porque ya estas campañas de igualdad efectiva entre hombres y mujeres se estaban realizando desde hace años, bueno, pues ahora aquí tenemos un ejemplo de un oficio de la Inspección de Trabajo de febrero, de hace una semana, 10 días, algo tan sencillo como esto, ¿no? Y es la igualdad efectiva en la retribución. Hemos seleccionado, dice la Inspección de Trabajo, las nóminas del octubre del 18 y octubre del 19 de su empresa y hemos comprobado salarios medios hombre, salarios medios mujer, una diferencia del 16%, ¿no? Aquí viene en este caso concreto, un poco porque fuese indicativo de cuál es la realidad, los trabajadores seleccionados, evidentemente, pues los hemos tapado por un tema de cumplimiento del IOPD. Aparece toda la relación de trabajadores y finalmente la Inspección de Trabajo pues lo que indica es, oiga, justifíqueme por qué. Justifíqueme cuáles son los pactos, cuáles son las categorías profesionales de estos trabajadores, por qué esa diferencia, a qué obedece. En este caso, lógicamente, la Inspección de Trabajo estaba utilizando datos a jornada completa, ¿no? Bueno, pues a esta actuación que ya se venía desarrollando en el momento actual, pues se van a unir, se están uniendo otras actuaciones, pues como van a ser precisamente, entiendo que, y acompañar esta actuación con justifíqueme usted, entrégueme usted ese registro retributivo de la jornada, ¿no? Y de una forma mecanizada y automatizada. Yo creo que ahí los que nos dedicamos al asesoramiento, si no lo estamos haciendo, ya estamos tardando, hablar con nuestros suministradores de programas informáticos, porque me consta, y hemos hecho las llamadas de rigor la semana pasada, que están echando humo, pues para que esos listados sean perfectos, sean estupendos, y no solamente la Seguridad Social tenga esta información que hemos visto que provoca estos requerimientos, estas diligencias, vía información que ya recibe a través de los ficheros CRA, sino que además se cumplan los registros retributivos y los programas que para eso están los cumplan adecuadamente, ¿no? Y además se pongan a disposición, como efectivamente Montse ha indicado, pues de manera inmediata, no solamente a la Inspección de Trabajo, sino en su caso pues a los delegados o incluso a un trabajador cumpliéndose las circunstancias que decía Montse, ¿no?
Pero yo quería, aunque suene un poco también a topicazo, manifestaros una realidad, ¿no? Preparando también hoy esta jornada, pues hablaba la semana pasada con una inspectora de trabajo y me decía, caramba, esto de la igualdad, es que esto de la igualdad a mí me encanta, ¿no? La igualdad de las mujeres a partir de los 45 años, porque me decía, yo tengo ahora 55 tendrá, y me llaman las multinacionales y me dicen que estaban aquí haciendo fichajes de talentos. Y yo les digo, ¿y por qué no me fichabais cuando tenía 35? ¿Por qué? O sea, yo creo que este es el fondo del debate, ¿no? Y el fondo adecuado. Y es el que tenemos que implementar políticas que realmente cambien el rol de la mujer en la familia. Es decir, que haya una plena responsabilidad en el cuidado de los hijos, etcétera, 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 ¿no? La corresponsabilidad. Yo creo que en el debate posterior saldrá, ¿no? Y tampoco me quiero extender mucho, pero yo si queréis después, en función del debate, podemos ver no solamente grandes empresas, tenemos el ejemplo de Mutua Madrileña, CLH, una empresa donde tradicionalmente la plantilla es masculina. Bueno, pues ha implementado políticas específicas dentro de los planes de igualdad dirigidas a el acceso de la mujer a puestos clave en la empresa y también puestos pues de los más básicos, ¿no? Sabadell, Banco Sabadell, yo creo que cualquiera que esté escuchándonos y diga, es que tengo que hacer un plan de igualdad, no sé cómo hacerlo. Hay grandes empresas cotizadas en IBEX que tienen sus planes de igualdad públicos, colgados. Banco Sabadell decía, porque hay muchas empresas de IBEX que ha implementado planes de igualdad que van dirigidos al acceso de la mujer a los puestos directivos. Yo creo que no estamos hablando de cosas complicadas, estamos hablando de cosas sencillas y lo que hace falta es voluntad y sobre todo concienciación. Hay un manual para los que nos estén escuchando y que no conozcan este tema, que es el del Ministerio, el manual para elaborar un plan de igualdad en la empresa. Yo creo que todos lo conoceremos, pero bueno, lo podemos ver. No sé si lo estamos viendo. Bueno, pues es el manual para elaborar un plan de igualdad en la empresa del Ministerio. Creo que es un plan sencillo, 100 páginas, pero muchísimas son tablas y anexos. Pues yo creo que es una herramienta sencilla y es la excusa perfecta para que nos sentemos e ideemos sistemas, maneras, formas, de una forma, como insisto, que muy, muy sencilla, ¿no? Yo creo que también todo esto tiene mucho que ver con las políticas de natalidad, ¿no? Hacia dónde queremos caminar como sociedad, hasta dónde estamos dispuestos. La semana pasada también, insisto, preparando el día de hoy, hablando con un responsable de mutuas, ¿no? Que decía, pero ¿cuál es el coste de la prestación por riesgo durante el embarazo, ¿no? Para el Estado? Es un coste tremendo. Bueno, yo no digo que tenga que ser inferior ni que lo modifiquemos, al contrario. Lo que digo es que tenemos que ser conscientes de que todos, cuando digo todos hablo de administración en la medida en que somos todos, tenemos que empujar para implementar estas medidas que tienen un coste y que tenemos que satisfacerlo, ¿no? Entre todos, en la medida en que hay una paternidad, una maternidad y que ambos miembros de la unidad familiar pueden ejercer sus derechos, también creo que por ahí vamos caminando hacia la igualdad. Y con esto acabo. Los que nos conocéis sabéis que el Consejo General de Economistas formamos parte de la Fundación Economistas Sin Fronteras. En mi caso me toca ser patrono. Es una fundación también muy interesante que ha trabajado muchísimo en estos temas y en estos aspectos. También los podríamos enseñar ahora, pero yo creo que tiene la página web y os animo a que entréis porque una empresa, una fundación de nada más que 15 trabajadores, bueno, pues ha establecido también sus planes de igualdad específicos, un plan de equidad que fue de los primeros en constituirse en junio del 19. Aquí os enseño simplemente una tabla con cuestiones concretas, esto está colgado en la página web, cuestiones concretas que se han ido adoptando con responsabilidades, con personas responsables, con un seguimiento y bueno, yo creo que cuando hay interés, pues efectivamente se puede caminar y se camina. Muchísimas gracias.
Bueno, Sara, yo creo que es tu turno ahora. A ver qué nos dices desde tu posición de responsabilidad en el Consejo General. Pues muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a todos por la exposición. Creo que no ha podido ser más clara. Nosotros, ahora hablo como Secretaria General del Consejo, como Corporación de Derecho Público, pues bueno, no estamos obligados en la normativa que hemos hecho referencia desde el inicio de la sesión, pero entendemos que la obligación de hacer, en definitiva, efectiva la igualdad entre hombres y mujeres y eliminar cualquier forma de discriminación que pudiera darse es exigible a todas las personas físicas, jurídicas, y entonces, en consecuencia, desde el Consejo, pues hemos creado una comisión de igualdad que, por cierto, preside Carmen, y con la que es un placer trabajar bajo su dirección. Y bueno, con la función de asesorar al Pleno, a la Comisión Permanente y a los órganos de gobierno del Consejo para integrar siempre el principio de igualdad en el ejercicio de todas las atribuciones propias de nuestra organización colegial, ¿no? Y en su caso, bueno, pues emitir informes que se requieran, mejorar los planes de formación, de información, etcétera. Hicimos un primer análisis del estado de situación de la mujer dentro de la organización colegial, pues viendo un poco a todos los niveles, ¿no? Cuántas mujeres y cuántos hombres había entre nuestros colegiados, entre nuestros miembros de los órganos especializados del Consejo, en las propias juntas de gobierno, de colegios, de consejo, etcétera. Y bueno, yo creo que esta comisión lleva activa un tiempo, se han hecho unas propuestas, seguiremos haciendo un seguimiento de estos temas. Desde aquí queremos llamar, Carmen, creo que puedo hablar también por ti, a todas las mujeres economistas a que se incorporen a nuestra organización. Por supuesto, pueden verse representadas. Aquí está Carmen como decana de un colegio, yo como secretaria general, muchísimas personas trabajando dentro de la organización. En nuestro caso no hemos visto estos temas que hemos comentado y estos palos que decíamos dentro de la organización colegial de consejo y colegios. Creo que se están haciendo las cosas bien y creo que no habrá palos, pero sí que estamos muy por la zanahoria que comentaba antes nuestro decano Ernesto. Y bueno, efectivamente, pues está en pantalla compartido un primer documento con unas reflexiones iniciales y bueno, aunque es verdad que no estamos en un 50-50% de colegiados mujeres y hombres, que es un poquito mayor el porcentaje de hombres, pues bueno, desde aquí animar a todas las economistas que lo consideren, que se incorporen a la organización colegial y que nos ayuden también desde su posición pues a trabajar por ello en el marco de lo que nos ocupa hoy en esta sesión. Y yo, bueno, no sé si Roberto queréis hacer algún comentario más. Esto es un poco lo que vemos desde el Consejo. Sí, bueno, a mí creo que ya debate abierto se me ocurren, bueno, pues algunas preguntas y que podemos además, bueno, pues hacer en sentido contrario, es decir, que, bueno, os invito a que si se os ocurre alguna cosa, lógicamente, que la hagáis pública, ¿no? La primera, me gustaría dirigírsela a Ernesto cuando él comentaba que en el orden, digamos, de actuación de la Inspección de Trabajo, que hacía, bueno, pues esta inspección, llamémosle a una empresa, para determinar, bueno, pues cuál era la situación. Si pregunto yo, ¿realmente están partiendo ya de una posición de ventaja? Porque esa información la tesorería ya la tiene, es decir, o sea, se le envía los datos de tal forma y de tal manera que yo creo que incluso podríamos llegar a pensar que tiene la información antes la tesorería de lo que la tiene la propia empresa, porque la empresa, pues hasta ahora, pues en muchos casos seguramente que no se ha parado a mirarla y a analizarla, ¿no? Y cuando comentaba el tema de las empresas de software que, bueno, pues que tienen que facilitar un poco el trabajo en este sentido, la pregunta que le hago yo a Ernesto es, ¿no está jugando, digamos, la tesorería ahora mismo con cierto ventajismo en este tema?
Haces preguntas, Roberto, fáciles, menos mal. Yo creo que sí, que evidentemente, ¿no? Ellos no solamente juegan con ventaja en la medida en que tienen los datos hace ya tiempo, sino que los tienen hace el suficiente tiempo como para poder haberlos procesado y lanzar esta campaña en este momento, ¿no? Yo he compartido el documento con todos vosotros porque esta actuación era de Valladolid, creo recordar, que nos la mandó un compañero, pero casi seguido habían llegado otras dos más, ¿no? Yo creo que sí, pero porque al final en ese sentido nos pasa no solamente en el ámbito de la inspección de trabajo, sino también de la inspección fiscal, ¿no? De Hacienda. Las empresas nos está ocurriendo que esto va a un nivel tan acelerado. Evidentemente, en pandemia no nos hemos ocupado de si yo tengo el registro retributivo adecuadamente elaborado o no. Yo estoy convencido que ya no es cuestión de que los programas de software nos den esa posibilidad, sino que habrá determinada información que la hemos introducido en el programa. Posiblemente haya que introducir ciertos datos de, pues yo qué sé, determinadas cuestiones de categorías profesionales que para hacer una nómina, pues oiga, este convenio pues me da igual porque está por encima de convenio, etcétera. O sea, eso obliga a un trabajo importante, no solamente para las empresas, sino para sus asesores, y un trabajo que en el momento actual sus asesores deberán hacer un periodo de reflexión porque posiblemente no sea el mejor momento ni haya una manera para poder cobrar ese trabajo añadido, ¿no? Y eso yo creo que invita a la reflexión, eso por un lado. Por otro, en el caso concreto de esta empresa, que yo me hice la misma pregunta que Roberto y pregunté, pues posiblemente la inspección de trabajo no tenía tanta información, porque estábamos hablando de una empresa de 20 trabajadores donde todas ellas eran las mujeres personal administrativo y ellos eran conductores de camión, conductores además con un permiso especial que no es fácil de encontrar en el mercado y a los que con independencia de su categoría hay que pagar o hay que satisfacer unos sueldos por encima de convenio porque está además en un pueblo, una localidad pequeña de Valladolid, con lo cual pues la demanda es muy, muy importante, ¿no? Es decir, las especialidades, con independencia de que inspección tenga toda esa información, pues son, todos creo que lo conocemos, son muy numerosas, ¿no? Entonces hay que estar caso por caso. Ok. Siguiendo un poco con esto, me gustaría preguntarle a Montse, si partimos de que es cierto que, bueno, pues que en principio sí que tiene la información la administración, es decir, la tesorería, no podemos pensar que el efecto sancionador irá un poco más detrás de lo que es el cumplimiento de la norma, o sea, que realmente la empresa no elabore un plan de igualdad efectiva, es decir, que ese plan de alguna manera tendrá que, bueno, pues tener una evolución, tendrá que tener un desarrollo, no puede ser un plan, digamos, de una foto estática y que ahí ya se acaba todo, porque si nos quedamos con eso, lo único que vamos a tener pues es simplemente el cumplimiento, entre comillas, de un registro que recoge unos datos que ya damos por sentado que la administración tiene. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué te parece, Montse? Sí, a ver, evidentemente, a ver, a lo que decía Ernesto, la tesorería desde el año 2013 está recibiendo de las empresas los conceptos retributivos de las nóminas, el famoso CRA, ¿de acuerdo? O sea, lo que pasa que yo supongo que durante todos estos años ellos han tenido toda esta información y ahora es como han sabido digitalizarla de alguna manera, de forma automática, ¿vale? Para que salgan esos requerimientos automáticos, ¿de acuerdo? O sea, pero hemos de pensar que la tesorería desde el año 2013 está recibiendo lo que está recibiendo cada persona por conceptos retributivos, ¿de acuerdo? Por otro lado, hemos de pensar que desde el año 2019 hay esa obligación del registro retributivo, de los valores medios que están recibiendo las empresas, ¿vale? O sea, no podemos, y a lo que decías, ¿no? O sea, no podemos decir que hago el plan de igualdad, lo registro y ya está. No, porque la inspección lo que va a poder decir es,
¿vale? Usted ha hecho el plan de igualdad, usted lo tiene registrado, pero aquí pone que en el acta de la inspección ponía un 16% de diferencia, pero si supera ese 25%, usted me va a tener que explicar por qué, porque si no también le voy a sancionar porque no lo está haciendo correctamente, ¿de acuerdo? Evidentemente, tú puedes tener más de un 25%, porque puede haber detrás una explicación, pues como decía Ernesto, o sea, tenemos un contingente de personas que son administrativas y tenemos un contingente de personas que son camioneros, y dentro de los camioneros tenemos un contingente de personas que tienen un carnet especial que va a hacer que esa retribución se incremente. Eso vamos a tener que plasmar. Vamos a tener que plasmar esos movimientos o incluso, pues nos puede pasar que en una empresa la antigüedad juegue, que incrementa esos salarios unos respecto de otros. Por ahí se van a poder dar diferencias, pero nosotros lo vamos a poder explicar y va a decir, no, mira, es que antiguamente teníamos un complemento de antigüedad, que X personas lo han estado cobrando, se ha consolidado, ¿de acuerdo? Y entonces, pues las nuevas personas no lo están cobrando. Y ahí vamos a poder explicar esas diferencias. ¿Vale? Sí que es verdad que un poco lo que decía Ernesto, ¿no? O sea, los asesores nos vamos a tener que poner un poco las pilas a la hora de hacer esos registros y a ver qué números están saliendo y adecuar nuestros programas de software, ¿de acuerdo? A decir esos complementos que estamos pagando, que son lícitos, es lícito pagar eso si tiene una explicación, para poder después ver cuál es ese porcentaje que nos está saliendo en las diferencias salariales, si es que las hay, Y también hay que tener en cuenta que estamos hablando de igualar salarios, pero también lo que es el tema de los puestos de trabajo. También hay que tenerlo en cuenta, que estamos haciendo esa comparativa en esos puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Carmen, tengo una pregunta para ti. Con todo esto que os ha comentado, ¿no crees que los despachos profesionales están ante un nicho de mercado con el tema este de la igualdad? Lo que pasa es que ya lo apuntaba Ernesto, un momento difícil de trasladar, digamos, este concepto a las facturaciones a los clientes, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, sí, efectivamente, el nicho de mercado, perdón, el nicho de mercado, sí, hay un nicho de mercado importante, pero en el tema de igualdad, pero también, como os comento, con la protección de datos, como la prevención de riesgos laborales. Quiero decir, al fin y al cabo son temas legislativos, pero que revierten directamente en el asesor, porque al final parece que el asesor tenemos que ser un todo y no solo asesorar en el tema fiscal, en el tema contable, sino también tenemos que asesorar en tema de igualdad, en tema de protección de datos. Entonces tenemos que contar ahí con una serie de colaboradores y con una serie de infraestructuras que nos permitan siempre pues, ayudar a nuestros clientes. Sí, es un nicho de mercado, Roberto, evidentemente. Muy bien. Sara, yo tengo, bueno, pues memoria histórica y aparte de que me gustaría en este momento deciros una cosa. No sé si habéis reflexionado que economista es una palabra realmente con connotaciones femeninas, es decir, es de las pocas que recoge la profesión en su origen en ese aspecto, ¿no? Y retomando esta memoria histórica que te decía, en mis años de decano, las incorporaciones que se producían de titulados al colegio eran mayoritariamente femeninas. Es verdad que estábamos compensando una brecha histórica que bueno, venía muy descompensada, digamos, en sus orígenes, ¿no? Yo creo que vamos a terminar en el corto plazo igualando y no sé si incluso pues dándole la vuelta, digamos, a esos porcentajes, pero no es esa la pregunta. La pregunta, Sara, es que a pesar de estas incorporaciones que se están produciendo, que yo creo que es, bueno, pues a nivel nacional,
sin embargo, no se acompasan, digamos, con la presencia de la mujer pues, en lo que son los órganos colegiales. O sea, falta, digamos, un poquito más de peso de la mujer en lo que serían, digamos, órganos de representación. Hay que animar a que se produzca esta participación. Hay que hacer algo, Sara. Sí, Roberto, justo, bueno, no puedo estar más de acuerdo en todo lo que comentabas, ¿no? En el análisis inicial, uno de los primeros trabajos que hizo esta comisión de igualdad que os hemos contado fue precisamente esto, ¿no? Analizar, por ejemplo, desde todos los niveles. Porcentaje de colegiados frente a colegiadas es mayor colegiados. Entonces, dentro de la organización también tenemos mucha gente que está en la universidad y nos trasladan ya que en 2000, yo creo que ya con datos también del INE, en 2018, en los títulos que dan acceso a nuestra colegiación, ya si no era un 50%, en la universidad estaba muy, muy, muy cercano, en 2018. Y sí, ahora mismo los datos de 2021 no los tenemos, pero es una cosa que seguiremos analizando. Entonces, la colegiación, o sea, efectivamente no responde a esto. Y no solamente por cantidad, nos decían algunas de las personas que forman parte de la comisión, sino también aspectos casi cualitativos, ¿no? Nos decían, es que si echo la vista para atrás, en mi universidad, nos decía una persona, los 5 últimos años, los expedientes, o sea, los trabajos de fin de grado, los expedientes de fin de grado, las mejores notas, las notas más altas, se las han sacado en los 5 últimos años mujeres. Entonces, desde la organización colegial tenemos efectivamente que animar, ¿no? Queremos hacer la organización un poco más atractiva, que las mujeres economistas se sientan identificadas con lo que hacemos en la organización. Por nuestra parte tenemos que trabajar también un poquito más, como efectivamente decías, es una cosa de las que también hemos comentado en la comisión, en que en las juntas de gobierno de los colegios haya más mujeres, en que los órganos especializados haya más mujeres y que las mujeres vean en la organización a mujeres nos parece una cosa importante para revertir esta situación que comentabas, que efectivamente se da, o sea, no podemos decir otra cosa. Roberto, yo quisiera apuntar en la línea que dice Sara, ¿no? Que aquí también impera el fondo y el trasfondo de un plan de igualdad, es decir, tenemos que conseguir retener el talento femenino. Hay mucho talento femenino y hay que cumplir el ODS número 5, que habla de que en el año 2030 hay que conseguir igualdad plena, ojalá, ¿no? Y además, bueno, pues, no hay que olvidar que el lema del día de hoy de la ONU es mujeres líderes, ¿no? Es decir, hay que conseguir entre todos que las mujeres se impliquen en los puestos de liderazgo porque realmente aportan una visión y, bueno, y porque no deja de ser un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento y de derecho además, o sea que yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Muy bien. Bueno, está claro que necesitamos más decanas en nuestros colegios. Se me ocurre una última cuestión para Montse. Cuando hablábamos de la auditoría retributiva, ¿quién estaría legitimado, homologado, o sea, en condiciones de poder realizar estas auditorías, Montse? Las auditorías retributivas, como están integradas dentro de lo que sería el plan de igualdad, estarían legitimadas a realizarlas cualquier consultora que pueda analizar lo que son todos los salarios y todos esos conceptos que van a hacerse como de promedio de lo que se está retribuyendo, de cuál es el plan retributivo general de la empresa. ¿De acuerdo? Piensa que las auditorías retributivas, estamos hablando de que se van a realizar de todos los trabajadores, incluidos los de alta dirección. O sea, todos entran ahí. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener un análisis pormenorizado. Cualquier consultora que tenga a mano toda esa información y que pueda manejarla e interpretarla, va a poder realizarlo sin ningún problema. Muy bien. Bueno, no sé si tenéis alguna cuestión, alguna duda o algo que queráis apuntar. Si no tenéis nada que decir, pues terminaríamos aquí
esta jornada, que creo que ha sido, bueno, pues muy entretenida, muy clarificadora, y cualquier pregunta en relación con estos temas que han surgido, de todas maneras, para los que nos están escuchando y oyendo, recordad que la pueden enviar al Consejo General y concretamente, bueno, pues al EAL, y desde nuestras oficinas pues responderíamos a todas estas cuestiones de la forma y manera más inmediata que pudiéramos. Nada más. Cerramos aquí entonces. Muchas gracias a todos por vuestra participación y que en la próxima convocatoria pues estemos con unas cifras y unos ratios que superen a los actuales. Eso sería pues la mejor señal y la mejor evidencia de que vamos en el buen camino. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias.